Unidad Educativa Particular Marista. Presentación Culturas del Ecuador, periodo formativo y de desarrollo regional. Elaborado por Ibarra Belén, Lincango Juan, Pérez Sebastián, Sarmiento María José, Taco Carelis, Vivero Samantha y Zapata Matías. Estudiantes del tercero B. A continuación, periodo formativo. Está conformado por las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera. A continuación, Valdivia. La cultura Valdivia tiene una antigüedad de 4000 a 1800 años antes de Cristo. Se ubicó en las provincias de Manabí, Guayas, Península de Santa Elena, Isla Puná, El Oro y Los Ríos. Su principal actividad económica fue la agricultura, donde encontramos el maíz, la calabaza, el frijol y el ají. Dentro del desarrollo cerámico encontramos vasijas rudimentarias, de tonos de color rojo y gris, vasijas de boca honda, tiestos y utensilios diarios. Se caracterizó por tener un centro urbanístico, armonioso, administrativo, llamado Real Alto. También otra de sus características fue la Venus de Valdivia, que era hecha de barro y tierra. Eran mujeres que representaban en sus vientres el matriarcado, mucho respeto a la fecundidad. A continuación, la cultura chorrera. La cultura chorrera se extendió por el perfil costanero, cuenca del río Guayas y provincia de Los Ríos. Incluso llegó a Santo Domingo de los Áchilas. Su antigüedad es de 1500 a.C. a 500 a.C. Sus vasijas eran conocidas por ser livianas, pulimentadas, que parecían espejos brillantes. Sus principales actividades eran la recolección de concha, elaboración de collares, pulseras, que solo utilizaban mujeres y los hijos de los caciques. Estos también se destacaban por la perforación de cuerpos y deformación de cráneos. Esta cultura se destacaba también por el consumo de la hoja de coca. También se consideraban canales de riegos que constituían en crear montículos de tierra al desviar aguas hacia sus cultivos, lo que formaban lagunas, ocasionalmente. También se destacó por la elaboración de figuras antropomorfas y zoomorfas. También que esta cultura representaba todo lo que vivían, como figuras de frutas, plantas, animales, humanos. La cultura chorrera es considerada la cultura más joven del periodo formativo. A continuación, la cultura machalilla. La cultura machalilla se ubicó en la provincia de Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. Tiene una antigüedad de 1800 años antes de Cristo al 1000 a.C. Se destaca por el desarrollo de cerámica liviana, pulimentada en tonos rojos y blancos, la perforación de labios y orejas y la deformación de cráneos como muestra de estética y estatus social, como es el caso de los caciques. Encontramos también un centro arqueológico de Salango, en donde las viviendas eran construidas de forma rectangular, sostenidas por palos. Se creía que debajo de estas habían centros funerarios. En las tumbas de las mujeres las encontrábamos a estas puestas de forma flexionada y encima de ellas llevaban un caparazón de cerámica. Sus actividades económicas eran la agricultura, recolección de mariscos, camarones. Esta cultura tenía lazos comerciales con la cultura de Cerro Narío y los Cotocollao, las cuales pertenecen a la región andina. Encontramos figuras antropomorfas que fueron descubiertas por el arqueólogo Emilio Estrada en 1958. Periodo de desarrollo regional. El ser humano se dedica a la metalurgia e incluye técnicas de navegación en sus costumbres. Este periodo incluye las culturas Tolita, Cerro Narío, Tuncahuán, Guangala y Bahía y Jamacoaque. A continuación, la cultura Tolita. La cultura tolita tiene una antigüedad de 600 a 400 años antes de Cristo. Se ubica en la parte boreal, provincia de Esmeraldas y Bahía de Tumaco. Se caracteriza por el desarrollo de metalurgias, orfebrería y cerámica. Se dice que fueron los pioneros en utilizar los metales como el oro, plata, platino y cobre. También se destacó por elaborar máscaras gigantes de oro. Sus restos están en el Museo Banco Central del Ecuador. Su actividad económica. Se hizo la recolección de mariscos, construcción de viviendas de lomas. Se decía que en 2 metros de loma vivían los pobres y a 7 metros vivía la realeza, que el más alto estaba más cerca de los dioses, y los deslaves afectaban a los pobres. A continuación, la cultura Guangala. La
cultura huangala se ubicó en las provincias de Manabí y Santa Elena, con una antigüedad de 500 años antes de Cristo a los 500 después de Cristo. Se caracterizó por utilizar o realizar el martillado, repujado, soldadura y fundición de metales. Su cerámica era ahumada y perfeccionada y utilizaba tonos crema. Se destacó por realizar agujas de cobre, anzuelos, narigueras y por el tallado de la madera al realizar canoas para comercio con otras culturas. En sus actividades económicas está la agricultura, con el maíz y la calabaza, y la pesca de camarones. Realizaban objetos de piedra como hachas, utensilios, cuchillos y raspadores, y objetos de concha espóndilos como collares, pulseras y anillos, los cuales solo lo utilizaban la clase alta de esta cultura. A continuación, la cultura bahía. La cultura bahía se asienta en la franja costera de Manabí, bahía de Caracas y se extiende hasta el sur. Se asentaba cerca de la playa viviendas sobre montículos de tierra. Su antigüedad es de 600 a.C. y 600 después de Cristo. Esta cultura se caracterizó por tener un centro arqueológico en la isla de Plata. Tenían objetos de piedra, cerámica y concha espóndilos, tallado de piedras. Fueron los primeros pioneros en realizar las balsas. Manifiestan gran desarrollo comercial con las culturas huangala y tolita. A continuación, la cultura Cerro Narrío. La cultura Cerro Narrío tiene una antigüedad de 2000 a.C. al 400 después de Cristo. Esta cultura se extendió a la región interandina, parte meridional, Cañar y Azuay. También es conocida como la cultura Chauyabamba. Es un término quichua que significa laguna de peces. Esta cultura se inició en el periodo formativo y se mantuvo hasta el periodo de desarrollo regional. Sus actividades económicas eran la agricultura, camote, maíz, aguacate, frijol y calabaza. Su cerámica era diferente del periodo formativo y de desarrollo regional, ya que no elaboraban figuras antropomorfas ni zoomorfas, sino figuras con distintas formas. Practicaban la cría de alpacas, llamas, cuyes y venados, los cuales servían para su alimentación. Se destaca también por ser un centro comercial, en el cual comercializaban con culturas de la costa, sierra y Amazonía. A continuación, la cultura Tonkawan. La cultura Tonkawan se desarrolló desde el 500 a.C. al 800 después de Cristo. Se ubicó en el departamento de Nariño, territorio colombiano, y se extendió a la parte meridional del callejón interandino, en Carchi, Chimborazo, Azuay y Azogues. Se dedicaron a la agricultura sembrando principalmente el maíz y los tubérculos. Además, criaron cuyes y venados para su alimentación. Su cerámica fue de color rojo y decoraban con puntos blancos y espirales y cruces. También construyeron compoteras y vasijas con forma de cara humana y que utilizaron en rituales. Sus viviendas eran de barro, bareque y techos de caña. Tenían una sola entrada y carecían de ventanas. Practicaron los entierros funerarios, que eran fosas individuales de 1 metro a 2.5 metros, enterrados con utensilios de cerámica, piedra y cobre. Esta cultura fue descubierta en 1919 por el arqueólogo ecuatoriano Jacinto Juan y Camaño. A continuación, la cultura Jama-Coaque. La cultura Jama-Coaque. Su antigüedad es de 350 a.C. a 1500 después de Cristo. Se ubicó en el Cabo de San Francisco, provincia de Esmeraldas, y en Bahía de Caracas. Practicaron la agricultura. Cultivaban productos como yuca, maíz, frijol, calabaza. Además, cazaron el armadillo, jaguar y tortugas. Representaban figuras humanas y seres mitológicos en cerámica, en la cual utilizaban pigmentos amarillos, verdes, blancos y negros. Practicaron el martillado y repujado en láminas de oro. Sus viviendas eran casas templo, rectangulares, donde practicaban rituales y ceremonias.